Muy buenas noches. Noches de este martes 16 de febrero del 2021. Ya lo saben ustedes, yo soy Carlos Baños. Les hablo desde la Ciudad de México para una entrega más de Licantropía. Un espacio de periodismo de opinión, de crítica, de análisis, donde abordamos de forma obviamente crítica algunas de las noticias más recientes, tanto del ámbito nacional como del ámbito internacional. Me gusta siempre recordarles, por eso este espacio se llama Licantropía, me gusta recordarles que el hombre es el lobo del hombre, que somos, todas las sociedades son una colección de lobos, de carniceros, de bestias, que solo a través de los pactos y de los contratos de mutua conveniencia, solo a partir de ahí, nos convertimos en bestias civilizadas. Por supuesto, es un espacio hobbesiano. Por eso es importante tomarlo en cuenta. Siempre los invito a que consideren eso. Somos bestias, lobos carniceros, lobos trapaceros, lobos despiadados para los demás. Y solo a través de los pactos racionales de mutua conveniencia nos convertimos en seres civilizados. No se les olvide, por favor, eso, nunca se les olvide. Pues bien, en este martes 16 de febrero de 2021, la verdad es que las noticias han estado fluyendo con mucha velocidad. Vale la pena hacer un corte de caja. Tenemos 9 notas, 8 nacionales, una internacional, y entramos en materia inmediatamente. Primer punto. Regreso a clases presenciales es el principal reto de la retrógrada secretaria de Gobernación de Educación, Delfina Gómez. Ya lo sabemos, recién la acaban de presentar de forma oficial, ya sabíamos que lo iba a hacer, a la maestra Delfina Gómez, una retrógrada en términos educativos. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque en su primera intervención se plantea que es su primer reto, su principal reto en la actualidad es el regreso a clases presenciales. Miren ustedes, no nos extraña, es una maestra que no alcanza a comprender la dimensión de la revolución digital en el plano educativo. No la alcanza a comprender, lo entendemos. Es una cabeza vieja que no entiende ideas nuevas, no entiende el gran potencial, al igual que su jefe López Obrador, también, no entienden el gran potencial del ciberespacio, no entienden el potencial del Internet, no entienden la dimensión real de la gran revolución digital que estamos viviendo hoy en día. Son mentes viejas, muy viejas. Además, Delfina Gómez, no lo olvidemos, viene de esta rancia tradición magisterial del sindicato autoritario, corporativo, clientelar, estatista. No podemos esperar más de ella. Así se formó, así creció. Y además, ese es el esquema político-administrativo que le conviene a su patrón, a su jefe, a López Obrador. Lo que este par de ineptos, de retrógrados quieren es una escuela adoctrinante. Una escuela que no forme intelectos, que forme zombies, que los adoctrine, que los dogmatice para sus fines políticos. Eso no es educación, eso es adoctrinamiento. Y este es justamente el esquema que le conviene a López Obrador y es el que va a llevar a cabo Delfina Gómez. No debemos regresar a clases presenciales, yo lo he dicho ya, tengo al menos 2 décadas diciéndolo, desde que la sociedad entró de lleno al mundo del ciberespacio, de la navegación en el Internet. Es claro que el esquema autoritario, el esquema de los muros, el esquema de los horarios, tiene que ser rebasado, tiene que ser superado. Yo lo he dicho hasta el cansancio y lo vamos a seguir repitiendo porque esta revolución es la gota del agua que constantemente cae en la piedra hasta romperla. Aquí lo importante es darse cuenta que debemos avanzar gracias al gran avance
del Internet, gracias a la gran revolución del ciberespacio, debemos avanzar hacia la desescolarización de la educación. Ahora sí estamos en condiciones científicas y tecnológicas, para avanzar hacia la desescolarización de la educación. Ya no necesitamos maestretes, ya no necesitamos edificios físicos, ya no necesitamos horarios, ya no necesitamos nada de esa estructura obsoleta hoy en día. Y por eso la primera gran nota es esta crítica. El gran reto, el gran principal reto de Delfina Gómez, la ya secretaria de Educación Pública, es regresar a las clases presenciales. No. Una persona, un profesional, un apasionado de la educación, sin duda tendría que darse cuenta que el gran reto hoy en día con respecto a la educación es desescolarizar a la educación. Por supuesto, también para deshacernos de sindicatos magisteriales amafiados y nefastos, como el que representa Delfina Gómez, con toda su cohorte de maestretes. El punto número 2 va en relación con esto. López Obrador también se acaba de ufanar, acaba de presumir todas las cantidades de escuelas, pseudoescuelas, ¿no? que ha estado inaugurando, ¿no? Se trata de pajareras, se trata de salones improvisados, se trata de construcciones de varilla y cemento para adoctrinar chamacos. No, eso para empezar no es educación y además ya no es necesario. El presidente sigue sin entender que lo que necesitamos hoy en día no es hacer más escuelas, es cerrarlas. Por supuesto, entendemos, es una mentalidad vieja, autoritaria, clientelar, estatista. Lo entendemos. La cabeza no le da para más. Lo que necesitamos es cerrar escuelas, no abrir más. Es apostar en serio a la educación en línea. Empezando, por supuesto, en las mentes más jóvenes. Me refiero al segmento de secundaria y de preparatoria y la universidad, especialmente en las carreras de ciencias sociales y de humanidades. Inclusive hay que empezar seriamente hay que empezar a pensar en cerrar todo lo que son las vocacionales del Politécnico, las preparatorias de la UNAM, los SHs también de la UNAM, es decir, los colegios de bachilleres. Eso es lo primero que hay que empezar a cerrar. Empezar a cerrar también las carreras de humanidades de todas las universidades, de la UAM, de la UNAM, del Poli, de la UPN, etcétera, etcétera. Son las carreras que más fácilmente se pueden cursar en línea. Y empezar a diseñar para las carreras que todavía van a tener necesidad de cierta práctica in situ, de cierta práctica profesional en laboratorios, en talleres, etcétera, empezar a diseñar un modelo de transición. Pero hoy en día, mis amigos, hoy en día, ya lo que es la secundaria, la preparatoria y buena parte de las carreras, sobre todo las de humanidades y de ciencias sociales, ya se pueden cursar en línea. Y esto significa que nos tenemos que deshacer ya, de plano, de toda esa monserga autoritaria, burocrática, dogmatizante que todavía está afectando a nuestra educación. Delfina Gómez y Andrés Manuel López Obrador, por supuesto que representan la escuela antigua, la escuela vieja, la escuela autoritaria, clientelar, la escuela socialista, la escuela estatista. Insisto en eso y lo voy a estar haciendo constantemente. Son mentalidades viejas para tiempos nuevos. Hay que abrir nuestras mentes a la gran potencialidad del ciberespacio. Ya no necesitamos aulas, no necesitamos horarios, no necesitamos maestros, no necesitamos otros ladrillos en la pared. Desafortunadamente este gobierno no lo entiende, pero nosotros se lo vamos a estar recordando constantemente. No necesitamos regresar a clases presenciales, no necesitamos abrir nuevas escuelas, necesitamos cerrarlas, no desperdiciar dinero público en eso. Si el presidente quiere gastar bien el dinero de todos nosotros, del dinero del pueblo, de la nación, tiene que invertir en telecomunicaciones. Hay que insistir en eso. Debemos insistir más en telemática, en telecomunicaciones, en internet, en fibras ópticas, en Wi-Fi, en Li-Fi.
estas mentalidades primitivas y cavernícolas de Morena no dan para entender este gran paso que debemos dar. El punto número 3. AMLO sigue sin entender quién paga su salario. Miren, con respecto al asunto que está muy candente, el de la contrarreforma energética de López Obrador, que de verdad es una aberración total, dar pasos hacia atrás. De por sí, ustedes me conocen, lo saben, yo critiqué mucho la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Y la critiqué por no ser demasiado radical. La critiqué, igual la de Felipe Calderón. No los critiqué por querer privatizar la energía, sino por no querer privatizarla de forma radical. Como ser un avance, tibio, pero era un avance. Pero la verdad es que López Obrador y su gobierno de Morena son retrógrados en todos los sentidos. Pero ustedes han visto que constantemente el presidente insiste en que él no trabaja para las empresas, que su salario se lo pague el pueblo. Bueno, entendemos, es un hombre sumamente ignorante. No sabe realmente quién le paga su salario. Por supuesto que él también trabaja para las empresas porque esas empresas pagan impuestos. Esas empresas son gobernados. A ver, ¿quién le paga el salario a un gobernante? Es muy sencillo, se lo pagan los gobernados. Y dentro de los gobernados, bueno, es obvio, es un señor que fue dogmatizado, ni siquiera estudió. López Obrador fue adoctrinado, fue dogmatizado por el marxismo de la UNAM en los tiempos en los que él cursó su educación universitaria, deseducación universitaria, fue adoctrinado. Por eso no entiende lo más elemental de la administración pública. Por eso no entiende lo más elemental del derecho. No lo entiende. ¿Quién le paga el salario al presidente? A todos los funcionarios públicos, a todos los servidores públicos, se los pagan los gobernados. Y los gobernados son las personas físicas y morales, nacionales y extranjeras, que pagan sus impuestos. Por tanto, el presidente debe comprender que también las empresas transnacionales y extranjeras que invierten en México y que pagan impuestos en México, esas también le pagan su salario. No lo entiende, porque tuvo pésima educación universitaria. Pésima. Por supuesto, AMLO no sabe quién le paga el salario. No es el pueblo, así, como una fantasmagoría, como una cosa metafísica. Son los gobernados. E insistamos en eso, los gobernados son las personas físicas y morales, nacionales y extranjeras que pagan sus impuestos. Ojalá el consejero jurídico del presidente le dé un poco más de formación jurídica al respecto. Punto número 4. Las vacunas contra el COVID. El gran ridículo de Andrés Manuel López Obrador ante la ONU. Ustedes recordarán que yo hice ahí varios tweets y también, si mal no recuerdo, varios posts en Facebook. Por algo también escribí por ahí. En el sentido de que ese llamado que hizo López Obrador, ¿se acuerdan? Que hizo un llamado a la ONU, a todos los países que conforman la ONU, para que las vacunas no fueran acaparadas, para que se distribuyera con humanidad, bla, bla, bla. Y de hecho se sintió muy orgulloso porque casi por unanimidad se lo aplaudieron en la ONU. Por favor. Ya sabemos que la ONU está compuesta también por burócratas. Son burócratas grises, al igual que todos los burócratas que integran los gobiernos de las múltiples naciones que están en la ONU. Perdámosle un poquito el respeto a la ONU. La ONU también es una bola de burócratas grises, solo que ya no son nacionales, son internacionales, pero son igual de grises, son igual de farsantes, son igual de ineptos. Entonces, claro, acuérdense que la ONU además es la fábrica de lo políticamente correcto. La ONU es una bola de burócratas grises que fabrican a nivel internacional, a nivel mundial, la mitología de lo políticamente correcto. Por eso cuando López Obrador propuso esto de la igualdad y la humanidad en la distribución de las vacunas, pues claro que lo aplaudieron, hombre. Ahí aplauden cualquier tontería, cualquier cosa que suene a humanismo. Así es la ONU. Digo, no le tengamos mucho respeto. Pero ya en los hechos, ya en el mundo de la realidad, en el mundo real, en la realpolitik, estamos viendo lo que sucede.
Las grandes naciones y las grandes farmacéuticas, las grandes productoras, distribuidoras y vendedoras de las vacunas del COVID-19 están viendo esencialmente por sus intereses. ¿Quién les paga mejor las vacunas? Por supuesto. ¿Y qué nación puede sacarle mejor provecho a las vacunas? Punto. 2 puntos. ¿Quién paga mejor las vacunas y quién le va a sacar mejor provecho a las vacunas? Ese es el verdadero criterio a nivel mundial. Más allá de las tonterías y las torpezas que diga la ONU dentro de lo políticamente correcto. Y cualquiera haría exactamente lo mismo. Eso nos explica por qué hay naciones que van sumamente avanzadas en la aplicación y la distribución de las vacunas, como Israel y Estados Unidos, y hay otras que simplemente las siguen oliendo, como muchas naciones africanas, y hay otras como México que van a seguir mendigando. Así hay que decirlo, naciones como México que van a seguir mendigando a los grandes laboratorios que les den algunas vacunitas. La realidad ante todo, mis amigos, la realidad ante todo. Estos llamados de humanismo, guajiro, fanático, fantoche, como los de López Obrador, no tienen realmente ningún impacto en el mundo real. Así que se lo pueden seguir ahorrando. Punto número 5. De verdad el presidente cree que todo se tiene que hacer sin coacción, sin coerción, totalmente voluntario, totalmente libre. ¿De verdad cree eso? Porque ya saben que cuando le preguntan al presidente que si las medidas que está proponiendo su gobierno van a ser obligatorias, él siempre dice que no, se siente hippie fumando marihuana con aroma de pachuli y diciendo no, prohibido prohibir, la libertad ante todo, hay que convencer a la gente, nada por la fuerza. ¿De verdad eso lo cree el presidente? Porque yo le tomo la palabra y a partir de mañana no pago impuestos, ¿eh? Si todo va a ser voluntario y todo va a ser libre, a partir de mañana no pagamos impuestos. ¿Quién va a estar dispuesto a desperdiciar su dinero en un gobierno que desperdicia nuestro dinero? Eso es lo que sucede con los gobiernos demagogos y populistas que siempre quieren quedar bien, a partir de filosofías baratas, de pensamientos guajiros, de inspiraciones evangélicas. No, hay que irnos a la realidad y al peso de la realidad. No todo debe ser voluntario. Hay cosas donde el gobierno debe ser coercitivo. El asunto es que hay que pensar muy bien en dónde debe ser coercitivo, porque si se extralimita, entonces sí la libertad de los ciudadanos responde. Pero esta clase de gobiernos, que son obviamente sumamente mediocres, sumamente ineptos, prefieren no ejercer la fuerza para no tener que sufrir las consecuencias de la reacción de la gente. Punto número 6. Ya supieron que en estos días, si mal no recuerdo fue ayer, no me acuerdo, pero fue recientemente. Ayer, fue el Día Internacional del Cáncer Infantil. El Día Internacional del Cáncer Infantil. Y hay que preguntarnos muy bien cómo andará la conciencia del Nerón de Palacio Nacional, porque ya saben que él siempre dice que el último tribunal de personas como él es su conciencia, es el tribunal de su conciencia. Obviamente, una sandez. Para los que somos demócratas, para los que tenemos pensamiento moderno, sabemos que las responsabilidades de un gobierno están marcadas por la ley, no por la conciencia del gobernante. La conciencia del gobernante nos interesa un carajo. Lo que importa es la ley. Bien. Desde el domingo, que estuvo allá por Oaxaca, que ni siquiera tuvo la decencia de recibir a padres con niños con cáncer, padres de niños con cáncer, que pedían una audiencia, no los recibió. No hubieran sido maestretes de la CENTE porque les abre la puerta de par en par. No, a los padres de los niños con cáncer no los recibió, ni siquiera. Y justo ayer, también el movimiento de los padres de niños con cáncer fueron a Palacio Nacional, también con la esperanza de ser recibidos, tampoco se les recibió. Se recibe más a los adoctrinantes de la CENTE que a los padres de niños con cáncer. Y eso que justo ayer fue el Día Internacional del Cáncer Infantil. Obviamente, él va a decir que su conciencia está muy tranquila, no nos extraña. Hay que recordar que si hay una cosa que tienen los psicópatas es que no generan empatía hacia otro ser humano.
no nos extrañaría. Pero fíjense qué interesante, porque un personaje que siempre está hablando de amor al prójimo y siempre está hablando de humanismo y siempre está hablando de los más débiles, de que es necesario proteger a los más débiles, ha sido el gobernante con la peor política de atención a los niños con cáncer en México. Eso es algo que hay que tomar en cuenta, mis amigos. Hay que tenerlo muy claro en la mente. El gobierno de López Obrador ha sido el gobierno con la peor atención y la peor política pública con respecto a los niños con cáncer. Sirva este espacio para mandar toda mi solidaridad, todo mi afecto, todo mi apoyo a todos los padres y las madres que constantemente tienen que estar presionando este gobierno psicópata, mequetrefe e inepto para poder obtener el tratamiento para los niños con cáncer en México. Tanto que criticaron a Duarte, el exgobernador de Veracruz, por supuestamente darles a los niños con cáncer unas soluciones ahí salinas extrañas. Bueno, a Duarte les daba soluciones extrañas al parecer, porque se sigue discutiendo el asunto. López Obrador ni siquiera les da soluciones salinas, ni siquiera. No les da el medicamento, no les da la cara, nada les da, pues, nada. Ese es el gran gobierno humanista que tenemos en México. Y miren que a mí, quienes me conocen saben que en lo particular, si hay un sector de la población que sí me merece cierto, una solidaridad plena, son los niños. Son los niños. Los niños de verdad son sumamente vulnerables. Sumamente vulnerables. Ya cuando hablamos de los adultos, el adulto tiene capacidad de respuesta, el niño no. Por eso cuando se meten con los niños me enojo especialmente. Sobre todo cuando es de forma abierta, de forma cínica, de forma desvergonzada y que todavía nos vengan a decir que se trata de un gobierno humanista. ¡Qué poquísima madre! Hay que decirlo así. Punto número 7. Otro apagón. Y ahora resulta que la nieve también va a ser neoliberal. Miren ustedes, este es un punto muy interesante porque, ojo, podemos comprender, no somos idiotas, podemos comprender que obviamente las condiciones climáticas pues pueden afectar el servicio de generación y distribución de energía. Eso lo podemos comprender. Y podemos comprender que las condiciones climáticas cada vez son más raras y más extrañas con esto del cambio climático. Eso lo podemos comprender. Pero lo que no podemos comprender es la tosudez de una política pública energética. Miren ustedes, el gran apagón fue en el norte del país, no se nos olvide. El gran apagón fue en el norte del país y porque hubo un problema de distribución del gas natural que viene de Estados Unidos hacia acá. Nosotros ya sabemos que en materia de gasolinas y en materia de gas natural dependemos mucho de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los gobiernos ineptos de antes y de ahora no han podido solventar las deficiencias energéticas de los mexicanos. Tenemos que importar, está bien. Pero ¿saben qué es lo más triste del asunto? Y justo, fíjense que lo que es es una especie de burla del destino. Justo cuando se está discutiendo en el Congreso la iniciativa preferente del presidente con respecto a su reforma energética. En el norte del país, y eso también no lo he dicho yo, lo han dicho muchos especialistas, incluso mejor formados que yo. En el norte del país se tiene una gran capacidad de recepción de energía solar. Gran capacidad. Quienes han estado, aunque sea de paseo en el norte de México, saben que allá cuando hay sol hay un calor tremendo, cuando se mete el sol hay un frío espantoso. Pero lo más importante es que en el norte del país hay una gran cantidad de litio. De litio. Que es el material fundamental, es más, está dentro del ranking de los países que tienen litio, México está en los primeros lugares. Litio que es fundamental para generar las baterías que sirven para acumular la energía solar. Un litio que se está desperdiciando, no de ahorita, al menos desde Vicente Fox para acá. Tenemos que ser además ahí muy realistas y muy maduros, muy equilibrados. Desde Vicente Fox para acá, México tiene un gran potencial para el litio, para generar las baterías que acumulen energía a partir de la recepción solar. México no está aprovechando ese potencial, no lo está aprovechando.
Es importante dentro de la política energética de una nación que esa nación tenga muchas fuentes energéticas justo para cubrir unas cuando son deficientes otras. Pero vean ustedes a qué va la política energética de López Obrador. Hacer de la CFE un monopolio estatal e ineficiente, como en Cuba, como en Venezuela, sobre todo en Venezuela, para que nos estén metiendo en un régimen de racionamiento energético. Digo, ya empezaron los apagones selectivos. Qué curioso, ¿no? Quienes decían que no nos íbamos a parecer a Venezuela, yo les suplico por favor que revisen qué empezó a pasar en Venezuela en términos energéticos al inicio del gobierno de Chávez y cómo están ahora. Estamos siguiendo el mismo guión y eso es preocupante. Bueno, pero no solo eso, mis amigos. Tenemos un gran potencial de energía solar y tenemos mucho litio, sobre todo en el norte, donde fue el apagón. Y aún así, este gobierno mequetrefe, este gobierno mediocre, no tiene una visión para poder sustentar la base energética del norte del país en la energía solar, sobre todo porque tenemos el material, el insumo, para poder generar una buena energía solar y además almacenarla. Celdas fotovoltaicas, baterías de litio, además en un territorio que es muy rico en litio. Vean ustedes, por favor, el Plan Nacional de Desarrollo de López Obrador, vean ustedes las publicaciones fundamentales de la Secretaría de Energía, etcétera, etcétera, para que se den cuenta que este gobierno no tiene ni la más mínima idea del gran potencial que tenemos en torno a la energía solar. No la tiene. Así como no entienden el gran potencial del ciberespacio para el asunto educativo, no entienden el gran potencial que tiene el litio para la energía solar. Es un gobierno sumamente mediocre, sumamente mediocre. Y además no es solo eso. Si ustedes se ponen ahora sí que hagan esta conexión. Recuerden que uno de los grandes aliados de la cuarta transformación mental en el norte es el senador Armando Guadiana, este del sombrero tejano y el bigotón, ahí ya saben, ¿no? Muy ranchero, muy norteño. Este cuate llegó a ser senador de Morena y ahora creo que está aspirando, creo que ya pidió permiso y va a ser alcalde, o quiere ser alcalde de Saltillo. Porque él representa a todo el lobby de la industria carbonífera en el norte del país, especialmente el que se asienta en Coahuila. Y durante mucho tiempo él ha estado presionando para que el carbón siga siendo fuente de energía. Y presiona mucho, por ahí inclusive tiene 2 o 3 publicaciones en contra de Manuel Bartlett porque la CFE, es decir, la Comisión Federal de Electricidad, no le compraba a la industria carbonífera privada, a las empresas carboníferas privadas, no les compraba carbón para generar energía. Ya sabemos obviamente que el carbón es una de las fuentes más contaminantes. Pero ojo, es un aliado de López Obrador. Es donde quiero que hagan esta conexión, por favor. Armando Guadiana, senador de Morena y ahora aspirante alcalde de Saltillo, Coahuila, es uno de los representantes de los líderes del lobby carbonífero de México en el norte del país. Por eso llegó a ser de hecho senador. El gran conflicto inclusive que tiene López Obrador con Altos Hornos de México también cruza justamente por este lobby. Hay que hacer estas conexiones, mis amigos, por favor. Entonces, lo que estamos viendo es una gran apuesta por los energéticos altamente contaminantes, como son el carbón, como son el petróleo y el combustóleo, en detrimento de los energéticos sustentables, renovables y limpios, especialmente la energía solar, eólica, maremotriz. Así que este apagón que si bien también es un asunto coyuntural, nos habla de un déficit en la política pública estructural en materia energética de este gobierno bastante mediocre. Fíjense qué triste, mis amigos. Fíjense qué triste que México tenga un gran potencial de ese mineral que es el litio y que no se esté aprovechando. Se está desperdiciando. Y en cambio, Morena tiene operadores políticos, lobistas, como Armando Guadiana,
que le apuestan demasiado al carbón, que es sumamente contaminante. Y aún así, el norte de México tuvo un déficit energético, porque seguimos dependiendo demasiado de los gringos. Desde ahorita yo sigo, bueno, desde hace mucho tiempo, y al igual que muchos otros pensadores, hay que seguir insistiendo en la energía solar. México tiene mucho litio para generar baterías que acumulen esa energía y tiene una gran capacidad de recepción de energía solar, de las mejores en el mundo. Es que por eso estamos en el tercer mundo, mis amigos. Mucho litio, mucho sol, y este gobierno mediocre sigue apostando al petróleo y al carbón. Esa es la maldición de México. Tener muchos recursos con gobiernos sumamente mediocres. Punto número 8. Ya vamos a acabar. El obispo de Tamaulipas no usa cubrebocas porque dice que eso es como no confiar en Dios. En este sentido se parece mucho a López Obrador, que además ya sabemos que él usaba el detente Jesús, detente enemigo mío, porque el corazón de Jesús está conmigo, una vacilada de esta naturaleza. ¿Qué diferencia hay entre el obispo de Tamaulipas y López Obrador? Esencialmente ninguna. Los dos parten de un fanatismo religioso de carácter cristiano, y ya sabemos nosotros que las religiones ante la realidad no tienen ningún efecto. Lo que realmente puede modificar, entender y modificar la realidad es la ciencia, y cuando la ciencia se convierte en máquinas es tecnología, cuando se convierte en proceso es técnica. Es lo único que nos puede proteger, la ciencia. Pero este nivel de fanatismo del obispo de Tamaulipas es el mismo que tenemos en el presidente de la República. Por supuesto que López Obrador ya se enfermó de COVID, o al menos eso se dice. No le sirvió de nada su amuleto cristiano, el detente. No le sirvió tampoco su receta de ser honesto y de no mentir y de ser leal al pueblo y bla, bla, bla. De todas maneras se enfermó, porque hay una cosa que debemos entender, todos los mexicanos, todos, que para enfrentar los problemas de la realidad se necesitan medidas sustentadas en el realismo, no en las fantasmagorías de la religión, no en las fantasmagorías de espiritualismos baratos. El obispo de Tamaulipas no usa cubrebocas como tampoco lo usa López Obrador. Eso nos habla en términos generales de una gran pobreza espiritual, intelectual y de carácter del pueblo de México. Último punto, punto número 9. Venezuela. No sé si han visto las noticias últimamente, pero el socialismo está en quiebra y resulta que ya está mirando nuevamente con buenos ojos a la iniciativa privada. Eso lo hemos dicho nosotros hasta el cansancio. El socialismo siempre está condenado al fracaso, no entiende los mecanismos de mercado, no entiende los mecanismos de competencia, no entiende la lógica de la ganancia, empieza a ser idiotez y media, y esto lleva a la quiebra a todas las empresas. Si mal no recuerdo, Hugo Chávez expropió más o menos 1000 empresas, 1000 grandes empresas, y cerca de 700, dicen los medios de comunicación, están prácticamente en quiebra. Y por eso el gobierno de este inepto de Nicolás Maduro está mirando con buenos ojos a al menos una asociación, aquí en México le llamamos asociación público-privada, pero se está corriendo a la iniciativa privada. Claro, con figuras que quieren mascarar, porque hay que recordar que existen sanciones del gobierno de los Estados Unidos a las empresas venezolanas cuando estas empresas son del Estado. Entonces lo que está haciendo Nicolás Maduro es empezar a correrse un poco más a la iniciativa privada, está inclusive buscando a sus viejos enemigos para asociarse con ellos, porque es obvio que su socialismo se está yendo al cadalso, se está yendo al carajo, se está yendo al abismo, como todos los socialismos. Siempre que los socialismos entran en crisis, la forma de salir de esa crisis es apelando a la empresa privada, a la empresa capitalista. Bajo figuras y en proporciones distintas, sí, pero siempre volviendo a la empresa capitalista. Es como el caso de Cuba.
En el caso del turismo, asociándose con los españoles, con los italianos, con los franceses. En el caso del poco petróleo que tienen por allá, también asociándose con grandes empresas transnacionales. Se les cae el socialismo, se les cae el estatismo, se les cae la lógica de la expropiación, porque eso está más que demostrado. Es cuestión de años para que entren en quiebra y, por supuesto, empiecen a ver con buenos ojos nuevamente a la iniciativa privada. En el caso de Venezuela será una iniciativa privada obviamente bastante acotada, obviamente bastante reprimida, pero finalmente iniciativa privada. Esto nos debe de llevar también, y por eso lo traje a colación, con esto terminamos, a una reflexión fundamental. Hay que recordar que López Obrador en México la ha agarrado de forma fanática contra muchos sectores del sector privado, muchos sectores, entre ellos el farmacéutico, por lo cual en la actualidad estamos viviendo una crisis de abasto de medicamentos. Por supuesto, por ahí también está el sector de la construcción y otros más. Aquí lo importante es darse cuenta, y con esto termino, de la gran fortaleza que tiene para el mundo moderno la iniciativa privada, la empresa privada, la empresa que busca ganancias legítimas a partir de satisfacer las necesidades e incluso los caprichos de los consumidores. Esto es importantísimo. Son las empresas que buscan una ganancia legítima a partir de satisfacer las necesidades e incluso los caprichos de los consumidores. Hay que entender muy bien cuál es la esencia del capitalismo para no empezar a incurrir en estas estupideces que muy caro han pagado en Cuba, han pagado en Venezuela y en otros países donde actualmente inclusive hay crisis política fuerte, como en el caso de Ecuador, como en el caso de Bolivia. Hay que aprender de las experiencias ajenas. Pues con estos 9 puntos, 8 nacionales, 1 extranjero, acabamos la licantropía del día de hoy. Como siempre, ustedes ya lo saben, les agradezco mucho el favor de su atención. Esta semana se viene muy rica en contenidos, así que seguramente por ahí tendremos otra licantropía para viernes, sábado. Y no se me olvida que les debo el especial de Félix Salgado Macedonio. Esperamos también sacarlo esta semana. Como siempre, les agradezco mucho el favor de su atención. Cuídense mucho, por favor. Todavía nos cuelga algo de tiempo para resolver este asunto de la pandemia. Ya sabemos también que las vacunas van a empezar a fluir de forma accidental, que va a haber mucha distribución intermitente, fracturada, débil, que no va a ser el continuum que nosotros esperábamos. Así que por favor, cuídense mucho, por favor, cuídense mucho. Si ya les toca registrar a sus viejitos para la vacuna, háganlo lo más pronto posible, aprovechando que este gobierno ya resolvió el asunto de la página del registro. Les deseo muy buenas noches y gracias. Cuídense mucho.